Reciba un fuerte abrazo, grandes bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Y pues vamos a exponer el tema que hoy pues Dios puso en mi corazón compartir con todos ustedes y que pues yo espero que sea de bendición para todos los que pues están escuchando. Antes de empezar, pues déjenme mandar un cordial saludo a todos los que están aquí integrados en este cuarto de videoconferencia. Veo por ahí algunas ventanas nuevas, tal vez de gente que se está integrando por primera vez. Pues bueno, para aquellos que se integran por primera o segunda vez, pues recibo una fuerte bendición, un grande abrazo, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Si nos quiere dejar ahí en el chat testimonio de dónde se está conectando, pues nos agradaría mucho para ser más precisos en el saludo. Todos los demás, pues la mayoría son de casa, de los que normalmente se conectan, de los distintos países, de las distintas regiones de México. Pues vamos a compartir de la palabra. Y el tema que yo tengo para compartir con ustedes, pues yo lo he titulado El nacimiento de la generación de plata. Vamos a orar para que Dios nos guíe, para que Dios nos bendiga y nos lleve por buen término y conducción para el trazo de la palabra. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre del cielo, Espíritu Santo, y pues tan solo es pedirte que nos guíes, que nos des la habilidad, la sabiduría, la sensibilidad para poder escucharte y poder vertir este mensaje, mi Dios, que sea de provecho y bendición para aquellos que lo están escuchando y para aquellos que lo habrán de escuchar en un futuro. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y en tus manos pues ponemos, Señor, lo que hoy compartimos. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Amén y amén. Pues mis hermanos, sean bendecidos y pues vamos a empezar con este tema, el nacimiento de la generación de plata. Y vamos a ver aquí, vamos a leer Proverbios capítulo 2, versículo 1. Proverbios capítulo 2, versículo 1 dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. De hecho, el miércoles anterior estábamos compartiendo el tema de la puerta del juicio dentro del proceso de restauración de la muralla de Nehemías. Pero era curioso que la puerta del juicio y ese tramo final en el cual se estaba restaurando, pues había uno de los hijos de los plateros que entraron en esa parte para restauración. Y a raíz de esto, pues derivó este tema que yo estoy compartiendo con ustedes. Y hablábamos de que la plata, dentro de una aplicación espiritual, tiene símbolo de madurez, tiene símbolo de conocimiento, inteligencia, pero en cuanto a una persona madura. De hecho, aquí dice la Escritura, dice, hablando del entendimiento, hablando de las palabras del Señor, hablando de los mandamientos, de la inteligencia, dice, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Y si recordamos lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que va
desapareciendo. Entonces aquí está claro que los que hablan de sabiduría, los que tienen entendimiento, los que atienden a las palabras y las asesoran sus mandamientos, pues son aquellos que han alcanzado madurez. Y aquellos que han alcanzado madurez, pues obtienen esta sabiduría, este entendimiento, este atesorar de las palabras. Y obviamente que para este tipo de personas, pues es el alimento maduro, como dice Hebreos capítulo 5, versículo 14. Dice, mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y bueno, pues obviamente que nosotros, la iglesia, tenemos que entrar en ese proceso, o mejor dicho, estamos en ese proceso de maduración. Estamos en ese proceso de enriquecimiento espiritual que nos lleva a tener criterio, madurez, porque pues bueno, sabemos que dentro de poco, pues la iglesia de Cristo va a tener que vivir un grande avivamiento, va a tener que vivir una grande batalla y posteriormente tendrá que vivir un arrebatamiento. Pero bueno, para que se logre eso, la iglesia tiene que entrar en este proceso de maduración, de entendimiento, de reflejar la plata, porque en este contexto la plata es símbolo de madurez. Ahora, dentro de este contexto, yo hoy le voy a decir que Dios nos va a dar un auxilio. Dios nos va a dar una ayuda. Dios va a mover de alguna manera situaciones y hechos en la vida de la iglesia para que la iglesia alcance esa cota de madurez necesaria para estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Para que la iglesia, a través de esa madurez que Dios le va a ayudar para que consiga esa madurez, pues tenga esa sabiduría, tenga ese conocimiento, tenga ese discernimiento, porque para los tiempos que estamos viviendo es más que necesario tener ya una iglesia, una vida madura, una vida enriquecida en ese entendimiento y en esa comprensión, pero que se refleja en esa madurez. Ahora, ¿qué implicaciones hay en esto? Bueno, Números capítulo 10, versículo 1 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para poner en marcha los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de la congregación. Mas cuando tocaren solo una, entonces se reunirán ante ti los príncipes, las cabezas de los millares de Israel, y cuando tocáis alarma, entonces marcharán los que están acampados al oriente. Y note por favor aquí algo interesante, porque Dios da la orden, en este caso a Moisés, para que se hicieran 2 trompetas de plata. Y el uso de estas trompetas de plata, pues era de alguna manera para conducir, para guiar al pueblo en el trayecto del desierto durante los 40 años. Y dependiendo el tipo de toque, dependiendo el tipo de llamado, dependiendo el tipo de alarma, pues el pueblo entendía lo que tenía que hacer, si se tenía que reunir, si se tenía que dispersar, si tenía que avanzar, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, que estas trompetas de plata servían de alguna manera para dirigir al pueblo, para llamar al pueblo, para congregar al pueblo o para hacer avanzar al pueblo. Y obviamente que cuando el pueblo de Israel escuchaba el sonido de estas 2 trompetas de plata, y dependiendo el tipo de toque que emitían, pues el pueblo ya sabía lo que tenía que realizar de acuerdo al toque del
de las trompetas de plata. Sigo leyendo. Dice aquí: y cuando toquéis alarma la segunda vez, partirán los acampados al sur. Se tocará una alarma para que ellos se pongan en marcha. Sin embargo, cuando se convoque a la asamblea, tocaréis, pero no con toque de alarma. Además, los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y os será por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra contra el adversario que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas, a fin de que el Señor vuestro Dios se acuerde de vosotros y seáis salvados de vuestros enemigos. Asimismo, en el día de vuestra alegría, en vuestras fiestas señaladas y en el primer día de vuestros meses, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y durante los sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y serán para vosotros como recordatorio delante de vuestro Dios. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Entonces, pues aquí está claro que el pueblo se movía, se reunía, se congregaba, avanzaba, se detenía al toque de las trompetas de plata. Entonces, y hablando de que las trompetas de plata representan un proceso de madurez, en el contexto espiritual la plata representa esa madurez. ¿Qué quiero decir? Que obviamente los que son maduros, los que son entendidos, los que comprenden las cosas del Señor, por cuanto ya tienen ese criterio, por cuanto ya tienen esa madurez, pues se van a dejar guiar. Si Dios dice avancen, el maduro avanza. Si Dios dice detente, el maduro se detiene. Si Dios dice congrégate, pues el maduro se congrega. Si Dios dice espárcete, pues el maduro se esparce, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, dentro de este contexto, pues la plata implica esa madurez, ese criterio para dejarse guiar, para dejarse conducir, para dejarse mover conforme las indicaciones que Dios da a tu vida, da a la iglesia, da a tu persona. Cuando Él toca esa trompeta de plata, cuando Él te da ese mandamiento, cuando Él te da esa enseñanza, pues tú ya sabrás qué hacer. Obviamente, si tienes esa estatura en madurez, porque el maduro es el que se deja guiar, el maduro es el que se deja mover, el maduro es el que se congrega y que obedece los señalamientos y las indicaciones de Dios. Ajá. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque si de esta manera se conducía al pueblo en el transcurso en el desierto, ustedes recuerden que la escritura dice que al toque de la final trompeta, se va a levantar un pueblo. Y es lo mismo, de alguna manera esa trompeta final que se va a tocar, pues es para que se mueva el campamento que está en la tierra, y el campamento se va a empezar a mover al cielo. Pero entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ¿quiénes son los que se van a mover? ¿Quiénes son los que se van a ir dentro de ese mover del campamento de la tierra al cielo? Pues obviamente los maduros, los que han aprendido a obedecer, los que se han dejado guiar por el Señor, los que se han dejado conducir, los que se han dejado moldear conforme los señalamientos, conforme las enseñanzas, conforme el entendimiento que Dios les ha dado. Y al toque de la final trompeta, que yo estoy convencido que esa trompeta es una trompeta de plata grande, enorme y preciosa, pues el campamento que está en la tierra se va a desplazar hacia el cielo, porque es el toque final para que todo mundo se congregue y parta de esta tierra. Por eso es importante alcanzar esa madurez y ese criterio y empezar ya a ejercitarse en estos tiempos en la guianza, en la dirección de Dios. Amén. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Y aquí hay que entender algo, porque hay diferencia de hijos a hijos.
hay diferencia de hijos a hijos. Hay hijos obedientes, hay hijos maduros, hay hijos que se dejan guiar, hay hijos que se dejan llevar y conducir. Pero hay otros hijos que no se dejan llevar, que no se dejan guiar y que no se dejan conducir. Y aquí la palabra hijo en el griego son huíos. Y huíos es una palabra que más tiene que ver con hijo maduro, hijo obediente, hijo que ya está crecido. Entonces los maduros, los obedientes, los que ya tienen criterio y madurez, pues son los que se dejan guiar. Perdón. Porque no todos se dejan guiar, no todos se dejan conducir, no todos se dejan llevar. Por eso es bien importante empezar a aprender a ejercitarse en la conducción y la dirección de Dios, en tratar de empezar a ser obedientes, de empezar a madurar, porque dependiendo de eso, pues nos vamos a dejar guiar como el pueblo se dejaba guiar por el toque de las trompetas de plata, y al toque de la final trompeta, pues el pueblo del campamento de la tierra se va al cielo, y entonces tenemos en esta estancia en la tierra, pues tenemos que cumplir Romanos 8:14, empezar a dejar guiarse por el Espíritu de Dios. Ahora, esto es interesante, porque si estamos hablando de dejar o permitir ser guiados, pues eso es para los maduros. Pero obviamente aquí pues entra una reflexión, entra aquí un pequeño, pues pregunta, y seguramente que no faltará quien haga esta pregunta. Pastor, ¿y cómo le hago? ¿Cómo consigo ser maduro? ¿Cómo le hago? ¿Cómo consigo llegar a madurez? Para que se vea reflejado en una guianza, en una obediencia, para poder atender y comprender los mandamientos, las señalizaciones que Dios da y poder moverme en el transcurso de mi vida, porque los maduros son los que se dejan guiar y conducir por el Espíritu de Dios. Los que son plata se dejan guiar, se dejan conducir por cuanto son maduros. ¿Y yo cómo hago? ¿Yo cómo consigo? ¿Yo cómo llego a tener esa estatura y ese crecimiento y esa madurez y ese desarrollo? Porque pues si yo veo mi vida, si yo hago una retrospectiva de mi vida, pues así como que vida de madurez, vida de obediencia, vida de ejemplar en cuanto a esa guianza de dirección de parte de Dios, pues creo que estoy muy lejos de conseguirlo. Estoy muy lejos de estar en esa madurez espiritual que se refleje en esa guianza, en esa plata. No lo veo, pastor. ¿Cómo le hago? ¿Cómo se hace? ¿Qué? Y aquí es lo bonito de Dios. Porque va a venir de parte de Dios, ¿cómo decirte? Una ayuda, un empujoncito, una bendición. Sobre todo para el que quiere. Porque hay gente que no le interesa. Hay gente que no quiere tener una estatura, tener una madurez, tener una solvencia espiritual, tener una guianza. Hay gente que no quiere, que no le interesa. Y hay gente que quiere, hay gente que se esfuerza y tal vez no lo consigue como debiera. Bueno, para aquellos que quieren, para aquellos que tienen esa necesidad, para aquellos que están con ese ánimo de dar un paso en crecimiento y en madurez, viene una ayuda. Porque para los que no quieren, pues Dios no va a hacer nada. Simplemente se van a quedar inmaduros y obviamente, cuando venga el toque de la final trompeta, pues el pueblo no va a ser levantado. Cuando venga el toque de la final trompeta, ese pueblo, esa persona, ese hermano, pues se va a quedar. ¿Por qué? Porque no quiere, porque no le interesa, porque no hay una inquietud, no hay una preocupación. Pero hay los que quieren, hay los que les interesan, hay los que se esmeran, que no lo consigan, que no lo tengan es otra cosa, pero tienen un corazón dispuesto. Bueno, para ellos hay una ayuda de parte de Dios. Y hay un ejemplo muy especial hablando de la guianza de Dios. Y esto está en Mateo capítulo 17, versículo 5. Dice aquí Mateo capítulo 17, versículo 5. Mientras estaba aún hablando,
he aquí, una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. Una cosa es cierto. Una cosa es cierto. Dios nos ama a todos nosotros. A todos nosotros. Bueno, es más, al mundo lo ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Él nos ama. Él nos ama. A sus hijos los ama. Pero hay algo que es cierto. No de todos se complace. No de todos tiene satisfacción. Es como tus hijos. Tú a tus hijos los amas. ¿Por qué? Son tus hijos. Pero definitivamente no todos te complacen de la misma manera. ¿Por qué? Porque algunos, por cuanto son más desobedientes, un poco más rebeldes, más traviesos, hacen más cosas que saben que no tienen que hacer, pues no te dan esa complacencia que tú quisieras. Pero eso no quita que los ames. Pero no te complacen de la misma manera. Bueno fuera que todos tus hijos te complacieran. ¿Por qué? Porque son obedientes, porque son sensatos, porque son fieles, porque se dejan guiar, porque se dejan conducir, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué comento esto? Porque aquí dice que sale una voz en medio de la nube. Sale una voz que salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. Y aquí estamos en el pasaje de la transfiguración. Aquí estamos en el pasaje de la transfiguración. Ahora, ¿quiénes vivieron esta transfiguración? Bueno, es Pedro, Jacobo y Juan. De hecho, dice Mateo capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Entonces, aquí toma a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ahora, lo interesante, que la voz dice con respecto de Jesucristo: mi Hijo amado en quien me he complacido. Mi Hijo amado en quien me he complacido. O sea, ahí da testimonio Dios de que de parte de Jesucristo, Jesucristo complace al Padre. Cosa que no dijo de Pedro, de Jacobo y de Juan. Aunque los ama. Ama a Pedro, ama a Jacobo y ama a Juan. Pero de quien expresó complacencia fue de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es interesante? Bueno, yo te he dicho en otras ocasiones que una nube, tú nunca vas a ver una nube en contra del viento. O sea, las nubes se mueven conforme el viento sopla. Si el viento sopla a derecha, pues va la nube a la derecha. Si el viento sopla a izquierda, al norte, al sur, se mueve la nube. Perdón, se cayó. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la nube es símbolo, es figura de dirección. La nube es símbolo, figura de guianza. A donde sopla el espíritu, a donde sopla el viento, a donde sopla Dios, la nube se mueve. La nube se deja guiar, la nube se deja conducir. A donde sopla el viento, la nube se mueve. A donde se sopla el Espíritu de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quiénes son los hijos maduros? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quiénes son los hijos nube? Pues los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quiénes son los hijos plata? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, yo me hago una pregunta. Pedro, Jacobo y Juan eran hijos
nube? ¿Eran hijos plata? Que se dejaban guiar, que se dejaban conducir, que se dejaban mover por el Espíritu de Dios. Y cuando empezamos de alguna manera, a ver las historias, la vida de Pedro, Jacobo y Juan, pues notamos que, pues así como que dejarse guiar tan fácil por parte de Dios, no tanto. Pues tú recuerdas, hemos hablado de algunos aspectos de Pedro. Pedro pues era un hombre violento, era un hombre iracundo, que cuando se enojaba y se molestaba o se sentía atacado, pues respondía. Tú recuerdas cómo cortó la oreja de uno de los que llegaron a tratar de arrestar a Jesucristo. En el caso de Jacobo y Juan, pues se les decían los Boanerges, los hijos del trueno, y cuando no les gustaban las cosas, pues no decían, pues si quieren pedimos que baje fuego del cielo y los consumamos. Entonces, así como que ejemplo de madurez, ejemplo de paciencia, ejemplo de guianza y dirección, pues para nada. Entonces es interesante, porque en este contexto, Jesucristo, pues él sí es como la nube, se deja guiar, se deja conducir, pero Pedro, Jacobo y Juan no se dejaron conducir, no se dejaban conducir al 100%. Yo no quito que Pedro y Jacobo y Juan tenían ganas, tenían entusiasmo, tenían pasión, tenían esmero, tenían fuerza, tenían amor por Dios, pero no siempre complacían a Dios. No siempre complacían a Dios. ¿Tú crees que a Dios le complajo cuando Pedro, Jacobo y Juan decían, si quieres pedimos que baje fuego del cielo y que se consuma? ¿Eso es algo que le complazca a Dios? ¿Tú crees que a Dios le complació que Pedro agrediera y lastimara a una persona cortándole la oreja? Entonces tenemos que llegar a otro nivel, a otra estatura, a complacer a nuestro Dios. Y para eso tenemos que llegar a una madurez. Ahora, ¿qué ocurrió aquí en este pasaje? Dice Mateo capítulo 17, versículo 2, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. Pero aquí hay algo bien precioso, bien hermoso. Hemos hablado en varias ocasiones de este pasaje, de la famosa bendición sacerdotal. Porque dice aquí que Jesucristo resplandeció su rostro como el sol. Y tú recuerdas lo que dice la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová resplandezca su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y si recordamos el Salmo 80, si mal no me recuerdo, Salmo 80, versículo 3, versículo 7 y versículo 19 dice, Señor, resplandece tu rostro y restáuranos. Resplandece tu rostro y restáuranos. Entonces, la bendición sacerdotal, el resplandor del rostro de Dios, es para restauración. Pero aquí hay un detalle, aparte de eso, porque eso lo hemos platicado en varias ocasiones, que hoy quiero darte a notar. Porque aparte de ese resplandor, hubo un rocío que llegó a la vida de Pedro, Jacobo y Juan. Aparte del resplandor del rostro de Jesucristo, figura, símbolo de la bendición sacerdotal, hubo un rocío que llegó. Y aquí es interesante que llega una nube y los cubre. Mientras estaban aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Fíjate, nota por favor, la nube los cubre.
La nube luminosa los cubrió. Y una vez que están cubiertos, dice, mi hijo amado, en quien me he complacido. Sale la voz de la nube y se dice, mi hijo amado, en quien me he complacido. Pero para ese momento, ellos ya están cubiertos. Lo que te quiero decir es esto. La voz que sale de la nube no expresó la complacencia hasta que no estuvieran cubiertos, hasta que no estuvieran rodeados, hasta que no estuvieran dentro de esa nube que los cubre. Amén. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Y cuál es el rocío del que te estoy hablando que se manejó aquí? ¿Cuál es el rocío que te estoy hablando? Porque hay un rocío que se dio aquí. ¿Y qué tiene que ver esto con la plata? Con la madurez, con las trompetas de plata. Bueno, dice Mateo capítulo 17, versículo 1. Dice Mateo capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Ok. Te tengo que decir cuál es este monte para poder entender. Y dice que 6 días después de, bueno, me voy a ir días atrás para ver dónde estaban. Porque días atrás nos da indicio del monte en el cual subió Jesucristo a Pedro, a Jacobo y a Juan, para resplandecer su rostro, símbolo de la bendición sacerdotal, y para darles el rocío que te estoy comentando. Bueno, si yo me voy más atrás, Mateo capítulo 16, versículo 13, dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, esto pasó atrás de Mateo capítulo 17. Cuando llega Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, aquí nos dan una posición geográfica. Llegan a la región de Cesarea de Filipo. Bueno, aquí ves, aquí donde se está moviendo el cursor, es la región de Cesarea de Filipo, que hoy en día pues es un sitio arqueológico. Hoy en día es un sitio arqueológico, esta región Cesarea. Y lo que está al fondo, pues es el Monte Hermón. Aquí está. Entonces, si te das cuenta, aquí se ve claramente, perfectamente, que la región de Cesarea de Filipo, que es a donde llegó nuestro Señor Jesucristo, pues está a las faldas, al inicio del Monte Hermón. Aquí se ve perfectamente y claramente, ¿no? Cesarea de Filipo, aquí a las faldas, y aquí está el Monte Hermón, o la cordillera del Monte Hermón. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues esto ya nos da el dato de la región a la cual llegaron, a Cesarea de Filipo, y que ahí estaba inmediatamente cercano el Monte Hermón. Entonces, cuando dice nuestro Señor Jesucristo, que dice 6 días después, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto. ¿A qué monte los llevó? Pues al Monte Hermón, porque era el monte que estaba ahí cercano en la región de Cesarea de Filipo. Entonces, pasan 6 días y después se va al Monte Hermón, y ahí es donde resplandece el rostro del sol, como el sol de nuestro Señor Jesucristo, símbolo de la bendición sacerdotal. Pero al monte que se suben es al Monte Hermón. Y vamos a notar ahí algunas características de ese monte simplemente para recordar. Mateo 16:14 dice, y ellos dijeron, porque Jesucristo les preguntó, ¿y quiénes dicen los hombres que soy yo? Aquí dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos de ellos dicen, y ellos dijeron, pues unos Juan el Bautista,
otros Elías, otros Jeremías. Y él les dijo, ¿y vosotros quiénes dices que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso se los dijo en la región de Cesarea de Filipo. Porque es donde estaban. 6 días después se fueron al Monte Hermón. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque ahí en la región de Cesarea Filipo, si has de recordar, porque lo hemos platicado en algunas ocasiones, Mateo capítulo 16, versículo 17 dice, y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque ahí en la región de Cesarea de Filipo, a las faldas del Monte Hermón que 6 días después sube Pedro, Jacobo y Juan con nuestro Señor Jesucristo, donde Él resplandece su rostro como el sol en el Monte Hermón, ahí a las faldas del Monte Hermón, en la región de Cesarea de Filipo, hay una región muy famosa que se llama Banias. Banias, en griego. Y aquí te dice, mira, te lo voy a leer, dice, Banias es un yacimiento arqueológico de la antigua ciudad de Cesarea de Filipo, ubicada al pie del Monte Hermón, al norte de los Altos de Golán. La ciudad estaba situada en la región conocida como Panión, consagrada al dios griego Pan, de quien recibió su nombre Herodes Filipo II, hijo de Herodes el Grande. Amplió y enriqueció la ciudad dándole el nombre de Cesarea en honor del César a lo que añadió de Filipo para distinguirla de Cesarea Marítima, ciudad portuaria sobre el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Entonces, en esa región de Cesarea de Filipo estaba una región llamada Banias. Y ahí estaba al monte del Hermón y era un lugar de adoración al dios Pan. Y en esa región de Cesarea de Filipo, había un macizo rocoso que tenía una cueva y dentro de la cueva salía un río. De hecho, a esta cueva se le conocía como la cueva o la entrada al inframundo, la entrada al infierno. ¿Por qué? Porque se decía, según los comentarios que se daban en la región, que dentro de esa cueva, de la cual salía un río, de hecho aquí tú ves más afuera el río que sale que viene desde el interior de la cueva. Aquí se ve este río. Y esta cueva se le conocía como la entrada al infierno o la entrada del inframundo. Se decía que ahí es donde partían las almas, las cuales se les daba una moneda a Caronte, y Caronte era el barquero que conducía a las almas y las llevaba al Hades o al inframundo. Y por eso se le decía que esta cueva, que está en este macizo rocoso, el cual tú ves aquí, pues se le conocía como la entrada al infierno. Y tú alcanzas a ver aquí, dentro de este macizo rocoso, pues algunos nichos, que en su tiempo y en su momento, pues tenían efigies o estatuas o figuras en adoración al dios Pan. Aquí lo ves claramente. Aquí se ve. En esos nichos ponían estatuas de adoración al dios Pan. Ahora, ¿por qué es interesante? ¿Por qué es interesante esto? Porque Jesucristo expresa claramente en la región de Cesarea de Filipo. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ¿qué es lo que tenían enfrente en Cesarea de Filipo? El macizo rocoso, en el cual se decía que había una entrada al inframundo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que la roca representada por ese macizo rocoso, que tenía la entrada al inframundo según la gente de la región,
y que era un lugar de adoración al dios Pan, que tú ves aquí claramente que es una especie de tipo de demonio, un hombre con patas de cabra, cuernos de cabra o carnero y tipo de demonio. Entonces, dice, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo, que Él iba a derribar el culto de adoración al Dios Pan, que Él iba a derribar la influencia de las potestades demoníacas que se movían ahí en el entorno de la región de Cesarea de Filipo, a las faldas del monte Hermón, que Él iba a destruir, iba a conquistar esa tierra e iba a conquistar esa región. De la misma manera que, por ejemplo, cuando Dios le dice al pueblo que tenía que entrar a la tierra prometida, y dice, y todo lo que pisares la planta de tu pie te pertenecerá, y vas a tener que echar fuera al cananeo, al efeo, al jercoseo, al heveo, etcétera, etcétera, y vas a conquistar esa tierra. Entonces, de la misma manera, lo que Dios estaba dando a entender, que Dios venía, nuestro Señor Jesucristo iba a conquistar este lugar, y ese lugar que estaba controlado por potestades demoníacas, por potestades a semejanza de la deidad Pan, que hablar de la deidad Pan, tendríamos que hablar muchas cosas de esta deidad Pan, pero bueno, no, ahorita no es el tiempo y no es el momento. Entonces, dice, sobre de esta roca edificaré mi iglesia. Vengo a destruir esta potestad, esta región, lo que se está moviendo aquí espiritualmente hablando. Y es interesante porque después de eso fue a las faldas del Monte Hermón. Eso fue a las faldas del Monte Hermón. Y aquí a las faldas del Monte Hermón estaba esta cueva o ese macizo rocoso. Pero después se iba a subir al Monte Hermón. Y es interesante porque cuando subió al Monte Hermón, si tú recuerdas, en el Monte Hermón había 3 cumbres que se alcanzan a ver aquí al fondo. Y en esas cumbres, por eso al Monte Hermón se le decían los hermonitas, en el Salmo 42. Se le decían los hermonitas. Y en esas cumbres estaban altares de adoración al dios Baal. Y entre más alto era un altar de adoración a Baal, geográficamente hablando, era más importante. Y aquí estamos hablando de que el monte más alto en toda la región de Israel es el Monte Hermón. Entonces aquí estaban 3 altares de adoración a Baal. Y es a donde después nuestro Señor Jesucristo pues sube a ese monte alto. Primero enfrentó las potestades que estaban aquí a la entrada en la cueva, en el macizo rocoso, y que estaban gobernadas por la deidad Pan, y después se subió al Monte Hermón, y ahí tuvo que enfrentar espiritualmente hablando las potestades que estaban representando los altares de adoración a Baal. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? No cualquiera puede entrar en esta guerra espiritual. No cualquiera puede entrar en esta batalla espiritual. No cualquiera puede entrar en esta batalla de Montiago, porque es meterse directamente en los territorios del enemigo. Aquí se metieron en el territorio de la deidad de Pan, que es otra forma de expresión de la deidad Baal. Después subieron al monte, y ahí resplandeció nuestro Señor Jesucristo como el sol. Pero no cualquiera se puede ir a meter, porque no todo mundo tiene la estatura, ni la jerarquía, ni la autoridad, y sobre todo, la madurez. No todo mundo tiene la madurez y el criterio para enfrentar batallas espirituales de alto nivel, para meterse en regiones insospechadas, inhóspitas, controladas por el enemigo. Para eso necesitamos una estatura, para eso necesitamos un desarrollo, para eso necesitamos un crecimiento, para eso necesitamos una madurez. Dice el versículo, para que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, hombre o mujer en plena madurez, dice una versión. Entonces tenemos que llegar a una estatura, tenemos que llegar a una madurez. ¿Para qué? Porque ya teniendo esa madurez, ya teniendo esa estatura, entonces sí podamos a poder enfrentar batallas espirituales de alto nivel, de alto calibre, de otro tenor, de otras características, porque no cualquiera puede entrar en este tipo de batallas. Aquí ellos pudieron entrar porque iba Jesucristo con ellos. Estaba Jesucristo al lado de ellos, estaba ahí físicamente al lado de ellos. Pues obviamente que entrando con Jesucristo, pues no hay problema, no hay dificultad. No, ¿por qué? Porque va con nosotros.
Y es por eso que pudieron entrar a territorio inhóspito, entrar a territorio controlado por el enemigo, entrar a territorio que está infestado de potestades y de deidades demoníacas. Bueno, pero va Jesús al lado, en físico, literal. Lo veían, platicaban, palpaban, caminaban con él. Pero, por ejemplo, hoy en día, si yo quiero enfrentar una batalla de alto nivel, si hoy en día yo quiero entrar a una batalla espiritualmente hablando, pero de alto nivel, sí, yo sé que Cristo va conmigo, pero eso es espiritual, en fe. Eso es espiritual, eso es en fe. Entonces, para entrar a batallas de alto nivel, espiritualmente hablando, debe de haber algo que se llama madurez. Madurez. Ser guiados por el Espíritu. Romanos 8:14. Ser como el pueblo de Israel se dejaba guiar y conducir en el desierto por las dos trompetas de plata. Ser como la nube. Y que nuestro Dios pueda decir de nosotros, me complazco. ¿Por qué? Porque eres obediente, porque te dejas guiar, porque te dejas conducir, porque te dejas llevar, porque te digo que te detengas y te detienes, porque te digo que avances y avanzas, porque te digo que camines a la derecha y lo haces a la derecha, etcétera, etcétera. Te dejas guiar, te dejas conducir, eres persona de plata, eres nube. Y puedes entrar en estas batallas de alto nivel, porque ya tienes criterio y madurez. La pregunta es, ¿y cómo le hacemos para enfrentar estas potestades? Para meternos en terrenos controlados por el enemigo, si Dios nos conduce, y salir bien librados. ¿Cómo le hacemos? Ahí es donde te digo que viene una ayudita. Viene un empujón de parte de nuestro Dios para que puedas enfrentar estas batallas. Y con este empujón se levanta la generación de plata. Ahora entiendes quién es la generación de plata. La generación de plata es la generación de los maduros. La generación de plata es la generación de los obedientes. La generación de plata es la generación que se deja guiar por Dios. La generación de plata es la generación que es obediente a los mandatos, a las enseñanzas, a los mandamientos. Se deja gobernar, se deja dirigir por el Espíritu de Dios. Atesora sus tesoros, sus palabras y sus mandamientos como a plata y como a tesoro. Escucha el toque de la trompeta o de las trompetas, y conforme al toque de las trompetas se deja guiar y se deja conducir. Y la generación de plata es la que se va a ir al toque de la final trompeta. Entonces dime si no conviene empezar a esmerarnos por ser parte de esa generación. Claro, que en nuestras fuerzas no podremos conseguirlo. En nuestras fuerzas no podremos conseguirlo. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque ¿a dónde los fue a subir? Al Monte Hermón, donde la nube bajó. Y una vez que los cubre la nube, la voz sale de la nube y dice, mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Ok. Y ese es el Monte Hermón. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque hay un salmo muy famoso, el Salmo 133. Dice aquí, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Fíjate qué precioso y qué maravilloso. Esto está hermoso.
Por lo menos el versículo 1 ya lo estamos cumpliendo. Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Juntos y en Armonía. Cuán bello y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Es una broma. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Esta, Salmo 133, versículo 2, es la segunda parte de la bendición sacerdotal. Porque cuando el aceite baja sobre el rostro queda brillando por el aceite. Cuando el aceite baja a partir del rostro, pues el rostro está brillando por el aceite. ¿Qué brilló en el monte Hermón de nuestro Señor Jesucristo? Brilló el rostro de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Brilló el rostro de nuestro Señor Jesucristo, como el sol. Es un ungimiento. Pero Salmo 133 dice, es como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Del monte Hermón sale un rocío. Del monte Hermón sale un rocío, porque normalmente este monte Hermón está lleno de nieve. Y sobre todo en la época de máximo calor, cuando ya no llueve y están las temperaturas más altas, los meses de más calor, es cuando el sol empieza de alguna manera a derretir parte de la nieve y entonces por el viento pues se empieza a generar un rocío que va y desciende de lo que es el monte Hermón hacia Sión, hacia Jerusalén. Entonces empieza a descender esa brisa fresca, ese rocío, y que se le conoce como el famoso rocío del Hermón. Entonces el monte Hermón es la fuente del rocío del Hermón. De hecho, este rocío es muy esperado, sobre todo para los agricultores, porque ya se acabó la temporada de lluvia temprana, ya se acabó la temporada de lluvia tardía, ya entramos en los meses de calor, de alta temperatura, y entonces de repente llega a esa brisa, ese rocío, y en ocasiones es tan abundante ese rocío que empapa el suelo y es esa agua última que le da el crecimiento y el toque final a las cosechas que se están levantando. Por eso es muy apreciado ese rocío, sobre todo para los agricultores hebreos. Entonces, es interesante porque nuestro Señor Jesucristo subió a Pedro y a Jacobo y a Juan a la fuente del rocío, que es el monte Hermón. Y te vas a sorprender lo que significa la palabra rocío, o de dónde viene la palabra rocío. Mira, hay un versículo muy famoso. Dice Salmo 110, versículo 1. Salmo de David. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará el Señor desde Sión. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo será voluntario en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, como el rocío que cae de la matriz del alba, así te nacerán los tuyos. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, explicar todo este salmo nos llevaría mucho tiempo, pero yo quiero hacer énfasis en el versículo 3. Tu pueblo será voluntario en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Como el rocío que cae de la matriz del alba, así te nacerán los tuyos. Entonces quiere decir que este rocío sale de una matriz. Y obviamente cuando yo te hablo de matriz, pues yo te hablo de engendramientos. Cuando yo te hablo de matriz, te hablo de
nacimientos. Ujú. Cuando yo te hablo de matriz, te hablo de dar a luz hijos, porque eso es lo que implica una matriz: el nacimiento, el dar a luz hijos. Bueno, ¿por qué es interesante? Tu pueblo será voluntario en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Dice, como el rocío que cae de la matriz del alba, así te nacerán los tuyos. Entonces, este rocío que se está hablando aquí provoca nacimientos, provoca dar a luz, provoca hijos. Hijos, nacimientos, dar a luz. Cuando toca ese rocío, espiritualmente estoy hablando espiritualmente. Cuando se empieza a desbordar este rocío, empieza a surgir este rocío, entonces empieza un dar a luz, empiezan nacimientos. Ah, mira qué interesante. Empieza un sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec. Se empiezan a nacer hijos que van a tener características del sacerdocio de Melquisedec. Pero ahora, fíjate por favor lo interesante. Rocío es 29:19 de la concordancia y viene de 29:26. Y aquí dice tal cual. Bueno, significa en hebreo se pronuncia tal. La palabra rocío en hebreo se pronuncia tal. Y aquí dice rocío, como cubriendo la vegetación, rocío o lluvia. Perfecto. Entonces, pero lo que me sorprendió, lo que me llamó muchísimo la atención, dice aquí, el origen de la palabra tal es talal, 29:26. Y dice aquí, propiamente extender por encima, por implicación, cubrir en o plata, cubrir con plata. Fíjate qué interesante. Cubrir con plata, luego dice enmaderar. Entonces, la palabra rocío viene de la raíz hebrea talal, que significa cubrir con plata, extender plata, recubrir con plata. Ah, la palabra rocío viene de una raíz hebrea talal, que significa extender por encima o cubrir con o en plata. Hacer una cobertura de plata. Hacer una cobertura de plata. ¿Por qué es interesante? Porque yo te había dicho que nuestro Señor Jesucristo subió a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte Hermón. Y el monte Hermón es la fuente principal del rocío. Y la palabra rocío viene de una raíz hebrea que significa cubrir o extender con plata. Entonces, no nada más nuestro Señor Jesucristo resplandeció su rostro como el sol para dar la bendición sacerdotal y restaurar a Pedro, a Jacobo y a Juan, porque el resplandor del rostro del sol o de Dios implica restauración, como lo dice Salmo 80, resplandece tu rostro y restáuranos, resplandece tu rostro y restáuranos. Sino que aparte de la restauración, los empapó del rocío, de la fuente del rocío que sale del mismísimo monte Hermón. Y ese rocío tiene que ver con cubrir o ser envueltos o cubiertos en plata. Es un derramamiento de plata. Es un cubrir de plata, es una unción de plata. ¿Qué quiero decirte? Es una unción que te lleva a una madurez, es una unción que te lleva a un criterio, es una unción que te lleva a una ancianidad espiritual, a una madurez espiritual. No en balde a las gentes que tienen canas les dicen que son rayitos de plata, de manera amable, de manera
este, ¿cómo se llama? De respeto, de amor, de cariño. Dice es que tus canas son rayos de plata. Entonces es símbolo de madurez. Entonces los subió al monte Hermón para que consiguieran esa estatura en madurez, para que empezara a obtener esa estatura en desarrollo, en maduración, en crecimiento, en guianza, en obediencia. Y entonces cuando son cubiertos en ese derramamiento de plata, pues por eso es que ya después llega la nube y los cubre, porque dice, ahora sí, se van a volver hombres nube. Hombres que donde sopla el Espíritu de Dios se van a mover a donde sopla el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios dice a la izquierda, se van a ir a la izquierda. Si el Espíritu de Dios dice adelante, van a ir adelante. Atrás, se van a ir atrás. Ahora sí se van a dejar guiar por las trompetas de plata. Ahora sí se van a dejar conducir como era el pueblo de Israel en el desierto. Detente, avanza, camina, congrega, expárcete, etcétera, etcétera. Ahora sí. Entonces cuando la nube baja, pues los envuelve. Y entonces ya no son ellos hombres normales, ya se volvieron hombres nube, ya se volvieron derramamiento, ser cubiertos en plata, ser cubiertos en madurez. Por eso es que Jesucristo los subió a Pedro, a Jacobo y a Juan. Porque aparte de lo que es el resplandor normal del rostro de Dios, de la restauración que implica la bendición sacerdotal, les dio ese rociamiento que implica ser cubiertos en plata. Ser rodeados en plata, que implica tener una madurez. ¿Esto qué quiere decir? Que los subió para que envejecieran, que los subió para que maduraran, que los subió para salir con más edad espiritualmente hablando. Les dio ese toque, les dio ese empujoncito, les dio esa ayuda, para que de ahí se levantara un sacerdocio nuevo y diferente, para que ahí se estableciera el sacerdocio de Melquisedec. Dice Salmo 110, versículo 3, tu pueblo será voluntario en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, como el rocío que cae de la matriz del alba, así nacerán los tuyos. Entonces, cuando ellos fueron cubiertos por esa nube, nació un nuevo Pedro, nació un nuevo Jacobo, nació un nuevo Juan. Nacieron nuevos, nacieron diferentes, y tú lo notas porque posteriormente, si tú recuerdas a Pedro, pues la misma sombra de Pedro que se le proyectó ahí, cuando él la proyectaba sobre los enfermos eran sanados. Entonces hubo un nacimiento otra vez, en criterio, en madurez. Oye, ¿y qué tengo que hacer? Pues por lo menos haz el esfuerzo de subir al monte alto. Por lo menos haz el esfuerzo de subir al monte alto. Esfuérzate en las cosas de Dios. Esmérate en las cosas de Dios. Trabaja para las cosas de Dios. Trabaja para su reino. No todo te va a salir bien. No todo te va a salir a la primera. Te vas a tropezar, te vas a equivocar, te vas a caer muchas veces. Te van a criticar, te van a juzgar. Vas a cortar orejas. Vas a pedir que baje fuego del cielo. Pero esmérate para las cosas de Dios, trabaja para las cosas de Dios, haz un esfuerzo para las cosas de Dios. Ya, cuando Dios ve ese ánimo, cuando Dios ve ese vigor, cuando Dios ve ese empuje, cuando Dios ve esas ganas, cuando Dios ve ese esmero, aunque te tropiezas, aunque te caes, aunque eres imperfecto, dice, estos veo que tienen ganas, estos veo que tienen esfuerzo, estos veo que tienen pasión por mí, tienen pasión por la obra, tienen pasión por mi reino, tienen pasión por mi persona, tienen pasión por el servicio, aunque les sale mal, aunque se equivocan, aunque se tropiezan, pero tienen ganas, tienen amor, tienen cariño, les vamos a dar esa cota de madurez que necesitan. Les vamos a dar ese crecimiento espiritual, esa ayudita, ese empujoncito para que sean personas maduras. Los vamos a cubrir de plata, los vamos a derramar en plata.
Amén. Mi hermano, porque eso es la diferencia. Obviamente que no a todos se les va a dar esto, porque no hay gente que, pues, te lo voy a decir honestamente, no toda la iglesia quiere, no todos los hermanos quieren. Hay hermanos flojos, hay hermanos holgazanes, hay hermanos rebeldes, desobedientes. Una cosa es que te equivoques de vez en cuando, una cosa es que no hagas las cosas como, pero que tengas amor, que tengas ganas, que tengas pasión. A ellos se les va a dar el rocío. Los van a cubrir de plata, los van a madurar, los van a envejecer. A ellos. ¿Por qué? Porque se están esmerando, porque se están esforzando. Debe de haber una diferencia. Dios no va a levantar a los holgazanes, a los flojos, a los desagradecidos, sino a aquellos que se esmeran para su casa, para su obra, para su reino, aunque no sean perfectos. Dice, yo los voy a ayudar, la nube va a bajar y los voy a envolver. Y a partir de ese momento se volvieron hombres nube. Recibieron el rocío de plata, la madurez. Amén. Salmo 110:3 dice, tu pueblo será voluntario en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, como el rocío que cae de la matriz del alba, así te nacerán los tuyos. Pastor, ¿cómo le hago para obtener madurez? ¿Cómo le hago para tener crecimiento? ¿Cómo le hago para tener desarrollo? Sé voluntarioso, sé voluntarioso. Que ya no, Dios no te pida las cosas y que te las ordene. Que por tu propia voluntad salga el anhelo de hacer las cosas, que por tu propia voluntad salga el anhelo de trabajar para Dios, que ya no te tengan que venir a decir, haz esto, haz aquello, haz el otro, cumple con esto, cumple con aquello, cumple con el otro, sino que sea de tu propia voluntad. Por eso es la ley. La ley en su momento era una obligación, haz aquello, haz lo otro, aquí, acá, era la ley, pero ya una vez la ley, las cosas se tienen que hacer por voluntad, ya no es a fuerza, ya no es por castigo, ya no es por disciplina, ya no es porque a la fuerza, sino es por voluntad propia, porque tienes amor, porque tienes ganas, porque tienes pasión, porque te interesa. En la ley era obligatorio y si no lo cumplías había un castigo. En Cristo Jesús, en el sacerdocio de Melquisedec, todo es por voluntad, es voluntario el asunto. Es por voluntad, no es por obligación. Si tú quieres, lo haces. Si no quieres, no lo haces, pero es por voluntad. Ya no hay un castigo, ya no hay una obligación, ya no hay una consecuencia. Entonces, como ya no hay castigo, ya no hay obligación, ya no hay consecuencia, entonces las cosas se vuelven voluntarias. Y el que las hace por voluntad, por amor, por respeto, porque quiere, son los destinados a recibir el rocío de plata, para que se levanten como la generación de plata en madurez y en criterio, por voluntad. Tu pueblo será voluntario en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Como el rocío que cae de la matriz del alba, así te nacerán los tuyos. Empiezas a ser voluntarioso, empiezas a hacer las cosas por voluntad, empiezas a hacer las cosas porque no te obligan, porque no temes un castigo, porque no hay una disciplina, porque no hay una obligación. Y te estás volviendo fuerte candidato a tener un nacimiento nuevo, a tener un nacimiento de madurez, a tener un nacimiento de plata, a volverte un hombre o una mujer nube, cuando hace las cosas por voluntad y no por obligación. Pastor, ¿y qué es lo que tengo que hacer por voluntad? Pues todo lo que venga a las manos, trabajar en la obra, servir en la obra, ofrendarte en la obra, mover un papel recoger un papel del piso, dar una ofrenda, dar un diezmo, ya todo es por voluntad, no por obligación, y hay un beneficio. Ya no hay una consecuencia, ya no hay un castigo, pero sí hay una grande bendición. Y entonces sí, te catapultas
te vas a otro nivel y vas a poder enfrentar potestades. Que si es el dios Pan, que si es el dios Baal, que si es la potestad no sé qué. ¿Por qué? Porque ya tienes criterio y tienes madurez. Esto es así. Mira, yo te decía que la raíz de la palabra rocío, que es tal en hebreo, talal se pronuncia la raíz, significa cubrir en plata, revestir o enmaderar. Esa misma palabra se utiliza en Nehemías capítulo 3, versículo 15. Dice aquí, Salún, hijo de Coljose, oficial del distrito de Mizpa, reparó la puerta de la fuente, la edificó y la revistió. La palabra revistió es talal, la cubrió en plata, conforme la definición. La cubrió en plata, la que da origen a la palabra rocío. Entonces la puerta de la fuente, espiritualmente hablando, recibió un rocío. Recibió un rocío de plata. Salún, hijo de Coljose, oficial del distrito de Mizpa, reparó la puerta de la fuente y la edificó y la revistió. Talal, la cubrió en plata. Y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras y la muralla del estanque de Siloé en el jardín del rey hasta las gradas que descienden. Entonces la puerta de la fuente fue revestida de plata, símbolo de madurez, símbolo de rocío. Ahora entiendo por qué. Porque dice Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará para vida eterna. Y es interesante porque la puerta de la fuente fue revestida, cubierta, conforme la palabra talal, que significa cubierto en plata, símbolo del rocío. Esa puerta de la fuente recibió un rocío. Entonces, ¿qué ocurrió con Pedro, Jacobo y Juan? Recibieron el rocío. Se fueron a la mismísima fuente que es el monte Hermón. ¿Para qué? Para pelear las batallas, para que Dios les diera ese crecimiento, esa madurez, ese desarrollo, ese encanecimiento, esa vejez espiritual, esa madurez, ese empujoncito. Y entonces, a semejanza de la puerta de la fuente, la cual fue revestida por un rocío o cobertura de plata, pues los que reciben este rocío, los que reciben esta ministración, pues son esa fuente de agua que salta para vida eterna. Son esa fuente de agua que salta para vida eterna. Se necesita ese rocío, ese crecimiento, ese desarrollo, esa vejez espiritual. Mira, me encontré con algo bien precioso. El último salmo de David. El último salmo de David. Dice Salmo 72:18. Bendito el Señor Dios de Israel. El Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Y bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Amén y amén. Y ahí terminó. Ahí terminó David, porque dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Que por cierto, me acuerdo que alguna vez alguien me decía que el amén y el amén doble que no era bíblico. Que por qué decimos amén y amén. Bueno, pues aquí está claro. Las últimas palabras en oración
de David, que dejó en un salmo. Bendito el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, y bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Entonces, Salmo 72 es el último salmo que escribió David. La última oración que escribió David. Obviamente ya lo hizo en su etapa de vejez, en su etapa anciana, en su etapa de hombre maduro, en su etapa de hombre plata, en su etapa de hombre nube. ¿Me entiendes lo que digo? Ya lo hizo en su etapa de anciano maduro. Ya lo hizo en su etapa de anciano maduro, de hombre nube, de hombre revestido de plata, que implica madurez, criterio. Ya eran años de batallas, de luchas, de experiencias, de errores, de equívocos, de bendiciones. Pero al final él se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Bueno, ¿y por qué es interesante este último Salmo 72? Porque este último Salmo 72 lo dedica a su hijo, a Salomón. Lo dedica a su hijo Salomón. Me voy al versículo 1. Para Salomón, o sea, para su hijo. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará tu pueblo con justicia y tus pobres con juicio. Aquí está hablando de Salomón. Y lo interesante que tú lees este salmo, yo te invito a que leas con calma este Salmo 72, es un salmo profético con respecto de lo que iba a pasar con Salomón, porque ahí le profetizó un montón de varias cosas a Salomón. Le profetizó varias cosas a Salomón, que después se cumplieron en vida de Salomón. Y fueron profecías exactas y perfectas que David profetizó para su hijo Salomón. Pero bueno, yo estoy leyendo aquí una parte. Dice, Él juzgará a tu pueblo con justicia y tus pobres con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados por justicia. Juzgará los pobres del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y quebrantará al violento. Te temerán con el sol antes de la luna por generación de generaciones. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Entonces, David dice que su hijo Salomón va a ser como la lluvia cortada sobre la hierba y como el rocío que destila sobre la tierra. Es lo que está diciendo aquí David de su hijo Salomón. Se lo está profetizando. Después le profetiza que le iban a entregar que la gente de Saba, que iba a tener tratos con los de Tarsis. O sea, un montón de cosas le profetiza que después se cumplieron. Pero aquí ya está profetizando este David a su hijo Salomón. Y yo te invito a que leas ese salmo completo, porque ahí están las profecías que se cumplieron perfectamente en la vida de Salomón. Pero dentro de lo que se dijo, dice, Salomón va a ser como el rocío que destila sobre la tierra. Salomón va a ser bendición ¿para quién? Para el pueblo. Salomón va a ser bendición para la gente, para el pueblo. Los va a salvar, los va a ayudar, etcétera, etcétera. Independientemente que Salomón en su última etapa, pues se corrompió. Pero Salomón iba a ser de bendición. Iba a ser un rocío. Bueno, tendría que añadir más cosas aquí, pero bueno. Pero hay algo que me llamó la atención. Hay algo que me llamó la atención aquí en este pasaje. Que este Salmo 72, y lo dice el Salmo 72:20, dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Aquí terminan. Aquí se acaban. Y tú empiezas a leer Salmo 73, Salmo 74, Salmo 75, Salmo 76, etcétera, etcétera, etcétera. Tú empiezas a leer, Salmo 73, a partir del Salmo 73, 73, 74, 75, 76, etcétera, etcétera, etcétera. Y te vas a dar cuenta que empiezan a decir Salmo de Asaf, Salmo de Asaf, Salmo de Asaf, Salmo de Asaf. Y empiezan a aparecer otros autores. Pero
la mayoría de todos los salmos después del Salmo 72 son salmos de otros autores. Lo interesante, que después del Salmo 72 sí aparecen como 4, más o menos, si no hice mal la cuenta, como 4 o 5 salmos de David. Después del Salmo 72 sí aparecen 4 o 5 salmos de David. Porque tú empiezas a buscar y dice Salmo de David. Y sigues buscando entre esos salmos subsecuentes al 72 y dice Salmo de David. Y yo dije, ah, caray, pues no que el Salmo 72 es el último, porque ahí lo dice claramente el Salmo 72:20. Aquí termina las oraciones de David, hijo de Isaí, el cual se lo dedicó y se lo profetizó a su hijo Salomón. Y lo interesante es que después del Salmo 72 aparecen algunos salmos de David. Bueno, lo que sí creo yo, que el último salmo que escribió David fue el Salmo 72, que ya después en el compendio los editores de los salmos pues pusieron algunos salmos anteriores que había escrito David, pues los pusieron adelante del Salmo 72, porque el último salmo que escribió David fue el Salmo 72, porque ahí está testimoniado. Entonces esos salmos posteriores al Salmo 72, pues seguramente el que hizo la edición de los salmos, pues se agarró algunos salmos de los anteriores y los puso por delante. Bueno, pero lo que me llama muchísimo la atención, que de esos salmos que están por delante del último salmo que escribió David, tienen que ver con el rocío. Salmo 110 y Salmo 133. Salmo 110, salmo que escribió David. Salmo 133, salmo que escribió David. Y el Salmo 110:3 dice, tu pueblo será voluntario en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, como el rocío que cae de la matriz del alba, así te nacerán los tuyos. Y Salmo 133 dice, 133:3, es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces, qué interesante que salmos posteriores al que escribió David, que se dice el último, hablan del rocío. Hablan del rocío. Cuando se entiende que a partir del Salmo 72 ya no tendría que haber salmos escritos por David. Pero por alguna situación que yo desconozco, el editor de los salmos pues interpuso estos salmos posteriores. Pero lo que me llama a mí mucho la atención es que tienen que ver con el rocío. Ah, caray. Y hay un pasaje bien bonito en Isaías 20:17 que dice, como la mujer encinta cuando se acerca el parto, gime y da gritos. Con sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Señor. Concebimos, tuvimos dolores de parto, parimos como viento. Salud ninguna hicimos en la tierra, ni cayeron los maduradores del mundo. Tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo resucitarán. Y dice aquí, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual cubierta de luz, y la tierra echará los muertos. Porque tu rocío, tu cobertura de plata, tu cobertura que da madurez, es una cubierta de luz. La nube que cubrió a Pedro, a Jacobo y a Juan era una nube luminosa. La palabra rocío tiene que ver con cubrir con plata. Y dice aquí que este rocío es para que la tierra eche sus muertos. En otras palabras, para que la tierra levante sus muertos.
¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Tú sabes que la muerte significa separación. La muerte significa estar apartado de Dios. Y cuando nosotros pasamos de muerte a vida, nos acercamos a Dios. Ahora caminamos con Dios. Ahora platicamos con Dios. Ahora experimentamos a nuestro Dios. Dios va a levantar una generación de plata. Una generación de hombres y mujeres maduros, cubiertos de plata, que atesoren y guarden los mandamientos del Rey, que se dejen guiar y conducir, que se dejen mover por las trompetas de plata, que sean hombres y mujeres nube, que a donde sopla el viento se mueve la nube, que son los hijos de Dios, aquellos que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Y se van a dejar mover, y se van a dejar guiar, y se van a dejar sentir. ¿Y eso qué va a provocar? ¿Qué es lo que va a provocar este rocío que va a levantar a estos maduros? Que muchos que están apartados de Dios, que muchos que están muertos, separados de Dios, regresen a los caminos de Dios. Tus muertos vivirán, aquellos que están apartados, aquellos que están lejanos, aquellos que están separados, aquellos que ya no quieren saber de mí. Les va a llegar una nube que los va a cubrir. Así como la nube cubrió a Pedro, a Jacobo y a Juan, les va a llegar una nube que les va a hablar, que les va a bendecir. Les va a llegar un hermano, una hermana con guianza, con madurez, con criterio, y que los va a bendecir, que los va a conducir, que los va a guiar, que los va a arropar. Y les va a decir, despierta, despierta, levántate, tú que estás en ese polvo, tú que estás en esa tierra, tú que estás desanimado, tú que estás destruido, tú que estás enfermo, levántate, despierta, para que muchos empiecen a retomar nuevamente los caminos de Dios. Es un rocío que se va a extender. Es una nube de hermanos. Es un rociamiento de plata para aquellos que están muertos, para aquellos que están separados, para aquellos que están enfermos, para aquellos que están debilitados, para aquellos que no quieren saber de las cosas de Dios, para aquellos que están necesitados. Tú te vas a volver parte de ese rocío. ¿Por qué te lo digo? Porque dice, David profetizó de su hijo Salomón. David profetizó de su hijo Salomón. Le dijo, él va a ser como rocío que destila sobre la tierra. Él va a ser como rocío que destila sobre la tierra. Pues ahora Jesucristo te está diciendo a ti, tú vas a ser como rocío que destila sobre la tierra, porque en la tierra hay muchos que están muertos, hay muchos que están desanimados, hay muchos que están tristes, hay muchos que están sufriendo, hay muchos que tienen dolores de parto, hay muchos que están gimiendo y necesitan un nuevo nacimiento, necesitan un nuevo acercamiento, necesitan una bendición. Hay que llegar a ellos. Por eso te quiero dar el empujoncito. Por eso te quiero dar la bendición. Sube al monte. Sube al monte, voluntariamente sube al monte, recibe mi resplandor, mi bendición sacerdotal. Te restauro, pero recibe este rociamiento, esta unción de madurez, este rociamiento de plata, para que te vuelvas rocío sobre la tierra, para que en esa madurez y en ese criterio bendigas a aquellos que están muertos, bendigas a aquellos que están separados, bendigas a aquellos que están necesitados. Fíjate qué precioso y hermoso. Dios te va a dar ese ungimiento, ese rocío, esa ayudadita, ese empujoncito.
para que madures. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Mínimo, ofrécete voluntariamente. Ofrécete voluntariamente. Uh-huh. Tu pueblo será voluntario en el día de tu poder. Que ya no hagas las cosas por obligación, que ya no hagas las cosas porque te lo están exigiendo, porque te lo están pidiendo, porque te lo están imponiendo, sino que lo estás haciendo por voluntad propia. Estás bendiciendo a tu pueblo, estás bendiciendo a tu iglesia, estás bendiciendo a tu casa, estás bendiciendo a tu ministerio por voluntad, porque tienes ganas, no porque hay una consecuencia, o hay un castigo, o hay un mérito, o hay una recompensa, no, esto es por voluntad propia. Ya no es el sacerdocio de la ley, es el sacerdocio de Melquisedec, es el sacerdocio donde las cosas se hacen por voluntad. Tu pueblo será voluntario en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, como el rocío que cae de la matriz del alba, así te nacerán los tuyos. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese es el sacerdocio de Melquisedec. Es voluntario. Por eso, cuando Abraham se topa con Melquisedec, Melquisedec no le pidió el diezmo. Fue voluntad de Abraham dar el diezmo. Hagamos las cosas voluntarias. No hay castigo, no hay consecuencia, no hay nada. Porque entonces reflejamos el amor que tenemos a Dios. Yo hago una pregunta. ¿Cuántos quisieran recibir este pequeño rocío? Bueno, y no pequeño, este rocío, esta unción, este empujoncito, esta maduración. Mínimo, sube al monte voluntariamente. Haz el esfuerzo. Haz las cosas voluntarias, no por obligación. Y vas a empezar a ser bendecido. Y vas a empezar a ser empapado y te vas a mojar de esta nube y te vas a cubrir. Y ya no se va a ver tu persona, sino se va a ver una nube luminosa. Amén. Y amén. Oh, Shishiramai, Shishiramai. Irimikondaramai, Shitsiyamamaisi. Oh, Shishiramamai. Esto es precioso. Es maravilloso. Es una bendición. Pensar que Dios nos va a bendecir para alcanzar ese grado de madurez. Para crecer en madurez, en sabiduría. Es precioso. Cómo Dios da regalos inmerecidos. Y la forma de empezar a practicar el sacerdocio de Melquisedec es hacer las cosas
voluntariamente. No por una obligación, no por una consecuencia, no por un castigo, sino por voluntad propia. Oh, Shiribikia Mamashi. Porque se nota la disposición, se nota el entusiasmo, se nota el amor, las ganas. Lo que tenía Pedro, lo que tenía Jacobo, lo que tenía Juan. Aunque sí tenían errores, tenían muchas cosas inmaduras. Y los subieron a ese monte, a la fuente del rocío, a ser cubiertos con plata, a alcanzar esa madurez. Regalos que Dios da, regalos que Dios da por gracia, regalos que otorga no por merecimiento propio. No es una recompensa a nuestro esfuerzo. Es un regalo que Dios da, dice, te lo doy. Veo que tienes entusiasmo, veo que tienes ganas, veo que haces las cosas voluntariamente, que no se te tiene que estar obligando, que no se te tiene que estar amenazando con una consecuencia. Veo que no es necesario. Sí sé que te tropiezas, sí sé que te equivocas, sí que sé que haces las cosas mal, pero veo tu entusiasmo, veo tus ganas, veo tu dedicación, veo tu fuerza. Te voy a bendecir. Te voy a bendecir. Y te voy a dar este regalo, este rocío, esta cobertura de plata. Voy a pedir que la nube baje y te envuelva. Y te vuelvas rocío sobre la tierra, como lo que profetizó David a su hijo Salomón. Mi hijo va a ser rocío sobre la tierra. Y ese rocío, cuando llega a la tierra, va a levantar a los muertos, a los que están separados, a los que están alejados, a los que están fuera de los caminos de Dios. Van a resurgir, se van a levantar. Oh, Shirabamamashi. Regalos, regalos inmerecidos. Hoy vamos a tener Santa Cena, vamos a celebrar ahorita Santa Cena. Pero me recuerdo una adoración que dice, favores que no merecía, favores que nada merezco. Favores que siempre nos ha dado. Y no los merecemos, mi hermano. Tú síguete esforzando, sigue siendo voluntarioso, síguete esmerando para las cosas, para el reino de Dios. Con errores, con dificultades, con equívocos. No importa. Pero esmérate. No esperes a que te digan, haz tal o cual cosa. No. Dispone en tu corazón de decir, lo voy a hacer. Voy a empezar. Voy a tratar. No me va a salir bien a la primera, pero a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Pero es para mi Dios, es para mi Rey. Y Él te bendice.
te llena de favores, favores preciosos y maravillosos.